¿Conoces la primera y única moneda de 50 pesos mexicana bimetálica? En este video vas a conocer el precio actual y detalles de esta hermosa moneda de los niños héroes. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En esta ocasión es turno de una de las monedas más especiales, 50 pesos de los niños héroes del año 1994. Esta moneda solo se acuñó de 1993 a 1995. En el reverso podemos observar al centro la representación de los niños héroes. Se trata de los 6 cadetes militares. De izquierda a derecha respondían al nombre de Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Agustín Melgar. Todos ellos acompañados por la leyenda Niños Héroes, la ceca MO de la Casa de la Moneda de México y el año de acuñación, en este caso, 1994. En el anillo exterior, la guirnalda de laureles con el famoso listón tricolor y en la parte superior el valor facial de 50 pesos, junto a la letra N. Y es justo eso lo que hace que esta pieza sea muy buscada por los coleccionistas. En enero de 1993 entró en vigor un decreto que creaba una nueva unidad monetaria, la cual actualmente muchos han olvidado, y es el nuevo peso. Para el último cuarto del siglo XX, el valor adquisitivo de la moneda se redujo, debido a la inflación, y a partir de ahí se estableció una nueva unidad del sistema monetario, equivalente a lo que hoy conocemos como nuevos pesos. Fue en enero de 1993 que en el país el peso perdió 3 ceros, lo que dio pie a la devaluación de la divisa nacional, la fuga de capitales y una crisis económica. Sin embargo, este caos económico tiene sus orígenes unos años atrás. En el año de 1985, el presidente Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar una inflación de 3000%, algo increíble considerado que la inflación actual es de 7.8%. Esto lo obligó a realizar una modificación en la política monetaria, misma que incluyó la circulación de monedas con 3 ceros. Así, 10 pesos pasaron a ser 10,000 pesos. En el anverso podemos observar el escudo nacional, un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. En semicírculo, la leyenda Estados Unidos Mexicanos, adornada con la corona de guirnalda y laureles. Esta moneda pesa 34.11 gramos, mide 38.8 milímetros, cuenta con el canto estriado. La encontramos en el kilómetro 571. Es bimetálica con el centro de plata Ley .925 y el anillo de latón. Es una moneda de circulación corriente que aún no pierde su valor adquisitivo, pero está en proceso de retiro. Esto quiere decir que todavía sirve para comprar, pero que en cuanto llegue al banco se retirará de circulación. Como todos sabemos, cada coleccionista le da un precio a sus piezas, y por obvias razones esta moneda no está exenta de este fenómeno. En algunos sitios de comercio electrónico la publican en miles de pesos. El catálogo numismático oficial Coin and Prices indica un precio máximo de $32, en excelentes condiciones. Te comparto una imagen para que lo puedas verificar. Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994, llevó el revolucionario Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, el cual incentivó las transacciones comerciales de México con los Estados Unidos. Este nuevo modelo dio como resultado que en junio de 1992 el gobierno anunciara una nueva política monetaria para quitarle 3 ceros a la moneda, con el fin de simplificar las transacciones. Para que las personas comprendieran un poco más rápido este nuevo sistema monetario, el Banco de México lanzó distintos comerciales, explicando la modificación ante el nuevo peso. Hola, don Memo, ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver, son 20,500 pesos. ¿Y el año que entra van a ser? 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Hola, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos, y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. Uy, don Memo, usted
Usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Hola. Oiga, vengo a pagarle la renta de enero. El contrato lo hicimos el año pasado por 550,800 pesos. Que ahora son 550 nuevos pesos con 80 centavos. Muy bien. Ahorita le hago el cheque. Primero la fecha. Luego la cantidad, 550.80. Y la letra N antes del símbolo de pesos. Por último, escribo la cantidad con letra y las palabras nuevos pesos. Porque si no, luego el banco no se lo va a poder pagar. ¿Y los centavos? Pues como se hacía antes. Escribo 80 sobre 100. Y aquí está su cheque. Gracias. Todo está muy bien, solamente falta una cosa. ¿Qué cosa? Nada más falta que lo firme. Claro, faltaba la poderosa. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. El propósito de crear una nueva unidad monetaria, explica el Banco de México, fue reducir la magnitud de las cifras en moneda nacional, facilitar su comprensión y manejo, simplificar las transacciones en dinero y lograr un uso más eficiente. Por dar un ejemplo, este billete también de los Niños Héroes, de 5,000 pesos del año 1985, pasó a valer en el año 1993 5 nuevos pesos, con esta moneda que te muestro en pantalla. Sin más por el momento, agradezco tu tiempo. Deja tu comentario si te acuerdas de estos comerciales tan curiosos de los años 90. No olvides dejar tu like y suscribirte para que estés al tanto de la gran historia numismática de México y el mundo. Saludos.